¿Alguna vez te has sentido que no sabes orar porque Dios no responde tus peticiones? Mi nombre es María Carmina y hoy te quiero contar mi historia. Soy la segunda de 3 hermanos. Mi hermano mayor me lleva 5 años y pues mientras fui niña le pedí a Dios que por favor me permitiera tener una hermana menor y a los 11 años Dios me la dio. Nació Marichelo, era la bebé más hermosa del mundo. Digo, por lo menos para mis ojos, ¿verdad? Pero lamentablemente pues nació con múltiples condiciones de las cuales podemos hablar en otra ocasión, pero en resumidas cuentas pues no podía caminar, así es que estaba encamada, no podía hablar tampoco, no podía siquiera ingerir alimentos por sí misma, por lo cual tenía una gastrostomía, tenía problemas con el control de secreciones, así es que tenía también una traqueostomía. Eso era convulsando día y noche, ni siquiera la orina y la excreta podía hacer, había que sacárselo también. De verdad que era bien difícil, muchas hospitalizaciones. Nosotros somos del área este de Puerto Rico y todas las hospitalizaciones tenían que ser en la capital, en San Juan, que queda al norte y nos quedaba un poquito lejos, porque los hospitales que estaban cerca de nosotros pues en realidad no querían trabajar con el caso de ella, que era muy retante. Mis padres pues no descansaban mucho, en especial mi mamá, que dormía de día y la cuidaba de noche. De verdad que bien difícil, bien difícil. Yo realmente nunca le cuestioné a Dios acerca de por qué esto había sucedido, pero sí llegó el momento, ya ella tenía 13 años, pues que recuerdo que le hice a Dios una oración particular. Nuestra iglesia estaba en un ayuno congregacional y el grupo de adoración al cual yo pertenezco había decidido durante ese tiempo que no íbamos a ensayar, sí nos íbamos a presentar a los ensayos, pero en lugar de ensayar lo que íbamos a hacer era orar de manera individual, orar de manera colectiva y adorar a Dios juntos, pero no íbamos a ensayar. Y recuerdo que llegué a una de esas reuniones una noche muy triste porque la nena pues había estado bien malita y pues verla sufrir de verdad que era bien difícil. Y recuerdo que yo esa noche le dije a Dios que, que Él iba a hacer, que ya estábamos cansados, eran muchos años, pues viéndola sufrir de esa manera y viendo a mis padres sufrir también. Le dije a Dios que mis padres no se iban a poner más jóvenes y que verdaderamente me atemorizaba qué sucedería en caso de que ellos faltaran. Y le dije a Dios que pues dónde terminaba esa línea donde dice en su palabra que le pongan las manos a los enfermos y sanarían, que dice que pidas y se te va a dar, porque todas esas cosas ya las habíamos hecho y verdaderamente sabíamos que Dios escucha nuestras oraciones, pero realmente no habíamos tenido una respuesta palpable en respecto a la sanidad de mi hermana. Y yo le decía a Dios, ¿dónde termina esa línea donde yo te pido y donde comienza tu soberanía? Porque tú eres soberano. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque no comprendo. Y pues recuerdo que me fui triste, pero esa noche tuve una pesadilla espantosa, de esas que no te dejan volver a dormir porque sientes que si vuelves a cerrar los ojos vas a seguir soñando esa cuestión espantosa. Así que nada, me levanté, busqué mi Biblia. En ese entonces yo ayudaba con el grupo de adolescentes de la iglesia y les daba clases bíblicas. Estábamos estudiando el libro de Daniel y pues abrí mi Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 3, donde Sadrac, Mesach y Abednego se están enfrentando con algo muy difícil, y es que el rey había hecho una gran estatua de oro y había dado instrucciones que cuando pasara esa estatua de oro cerca de las personas y escucharan una gran algarabía con instrumentos y toda la cuestión, pues ellos tendrían que postrarse delante de esa estatua de oro. Y Sadrac, Mesach y Abednego se habían propuesto que no iban a hacer eso porque ellos
no eran de allí, ellos eran judíos y ellos sabían muy bien cuál era el Dios de ellos no estaban dispuestos a idolatrar al rey. Así es que alguien los choteó de que ellos no se habían postrado delante de esa estatua de oro y lo que les correspondía era un horno de fuego ardiente, que esa era la instrucción del rey. Y el rey vino y les inquirió y le preguntó si eso había sido cierto, que ellos no habían querido postrarse delante de la estatua de oro. Y la respuesta que ellos le dan se encuentra en el capítulo 3, versículos 16 al 18. Ellos le dicen: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Muchos saben la historia, que como quiera fueron llevados al horno de fuego. Sin embargo, no se quemaban, había allí una cuarta figura, así que Dios se hizo presente y ni siquiera la ropa de ellos ardió. Y mire que los soldados que lo echaron a ellos se quemaron cuando abrieron la puerta para echarlos. Sin embargo, la ropa de ellos no ardió. Pero eso no fue lo que Dios ministró a mi corazón esa noche. Dios me habló a mi corazón y me dijo: mira, la pregunta no es si yo puedo hacerlo, yo soy capaz. Yo puedo levantar a tu hermana, yo la puedo sanar. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: si eso no llegara a ocurrir, ¿tú vas a doblarte ante la falta de fe? ¿Vas a crear de mí un Dios que yo no soy? La pregunta no es si yo lo voy a hacer, cuándo ni cómo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú aunque yo no lo haga? Y esa noche yo comprendí. Comprendí que la soberanía de Dios a veces va mucho más allá de lo que nosotros tal vez consideramos que es lo correcto. Respuestas a por qué sucedió todo eso con mi hermana no las tengo, ni la tendré, ni la busco. Pero te puedo asegurar una cosa: no importa cuál sea el panorama, Dios sigue siendo Dios. La pregunta no es qué Él va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú, a pesar de lo que Él haga? Mantengamos nuestra mirada puesta en Él. Seámosle fieles en todo, porque pase lo que pase, Él va a estar con nosotros en el horno de fuego, si es necesario. Mi hermana falleció 2 meses después, el 15 de marzo, 2 días antes de mi cumpleaños. Pasé mi cumpleaños en el velorio, pero puedo decirles que Dios estuvo con nosotros en medio del horno de fuego. Y pudimos ser de testimonio a muchos de que en realidad Dios está y nos da paz. La pregunta no es qué Dios va a hacer, la pregunta es qué vas a hacer tú.